¿Cuál fue tu primer sueldo como profesional y en qué te lo gastaste? A nosotros nos daban viáticos, aparte de la casa y la comida y el estudio que me pagaba inglés y eso se iba rápido porque no era mucho, pero eran viáticos que nosotros nos daban cada mes. ¿Cuál es el campo donde más has sufrido? Mirá, hablando de, y eso es experiencia lo que estás diciendo, yo he pasado por campo de tercera regional, tercera, segunda B, segunda, primera, Champions League, campo de mundiales, Europa League. Para mí, ninguno, todos son iguales, porque el problema no es el campo, el problema es la pelota. ¿Cuál ha sido el rival que más te ha hecho sufrir o más incómodo que has tenido en un campo de fútbol? El Madrid, sin ninguna duda, porque tardamos 14 años en poder vencerlos. 14 años, estamos hablando de un chico que nació, pasaron 14 años y que no vio ganar al Atlético de Madrid. Nosotros con la obtención de la Copa del Rey, Sí. mirá, vos justo se da ganándole un campeonato, ¿no? Y después de ahí se produce un quiebre importante, pero sin ninguna duda el Madrid. ¿Cuál ha sido el jugador que más te ha maravillado? Maradona, Maradona, sin ninguna duda, sí. sin ninguna duda. ¿Cuál ha sido el más conflictivo con el que te has juntado en un vestuario? No, yo lo que trataba era, que siempre he hecho lo mismo, ¿no? De tratar de equilibrar. Un jugador puede ser conflictivo, pero te ayuda a ganar. La experiencia mía siempre fue de equilibrar las situaciones. Después, bueno, si es conflictivo y ya no durará mucho dentro del club, porque los clubes enseguida toman carta en el asunto, pero lo primero que hacía yo sí, es preservar el equipo. Pero tú has sido luego en el campo un tipo muy caliente. ¿Con qué jugador te has picado más en un campo? No, yo no era, daba la sensación, pero el portero tiene que ser el más frío de todo, porque no interviene seguido. Entonces son lapsus que uno lo hace a veces para amedrentar o para jugar con la psiquis del rival, que eso es muy interesante. Muchas veces no haces nada y solo con la presencia dice cosas. ¿Hay algún equipo en el que te hubiese gustado jugar y no ha podido ser en tu trayectoria? No, yo creo que he dejado todo, ¿sabes? Yo en los equipos que estuve me he vaciado, entonces cuando dejas de jugar ya no te queda nada, ¿sabes? Me siento de los equipos que he estado, de los equipos que he estado, Ferrocarril Oeste, Mallorca, River y Atlético de Madrid, he dejado mi ADN ahí, entonces siento sentido de pertenencia por esos 4 equipos que estuve. Si pudieras repetir un momento de tu vida profesional, ¿cuál repetirías? Yo creo que todas las veces que salí campeón. Sí, ¿no? Desde los 7 años vengo saliendo campeón. ¿Con quién te harías un selfie? ¿Con qué personaje, con qué personalidad te harías un selfie? ¿Te harías una foto con él? Yo no tengo esa ansiedad de sacarme selfie y todas esas cosas. Sí, sí. Al contrario, le huyo porque creo, yo soy más de no molestar, ¿sabes? A mí me han invitado, por ejemplo, a ver grandes personalidades y he dicho que no. Yo prefiero los ídolos y todo eso, dejarlo en el cuadro, no sacarlo del póster porque me miro mal o porque, ¿entendés? Por pedirle una selfie. No me veo pidiendo selfies. Eso es lo que bien. ¿El rock qué ha significado para Germán en su vida? Es parte de mi vida. Es parte de mi vida de la que me siento orgulloso y la verdad que lo he pasado bárbaro. Lo he pasado muy bien. ¿Con tanta pasión como fútbol o no llega a ese punto? Claro. Es diferente porque en el fútbol la gente está dividida y en música la gente que te va a ver es toda tuya. Tuviste un incidente de salud severo estando en el Atlético de Madrid. ¿Cómo está Germán y qué le aportó ese suceso en su vida? ¿Qué le reportó y qué le aportó? Lo que me ha reportado a mí es que no tengo miedo. No tenía miedo antes, imagínate después, no tengo miedo a nada. Nosotros por ahí tenemos la ventaja que dentro del fútbol es más seguido, ¿sabes? Entonces están pendientes de lo que pasa en nuestro cuerpo dentro del fútbol. Fuera del fútbol tendría que ser lo mismo. Sí. Entonces lo que le digo a la gente es que se hagan un análisis, que vayan al médico para ver qué es lo que pasa, por más que no tengan nada. Entonces llegar antes es una ventaja.